Si alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor es una obra de teatro en la que no pediste actuar. Si alguna vez has mirado a las personas y te has preguntado si realmente creen en lo que dicen. Si alguna vez has sentido que las interacciones sociales son una coreografía ensayada en la que tú eres el único que no sabe los pasos, entonces este video es para ti. Y si nunca te has sentido así, tal vez sea momento de preguntarte si realmente estás siendo tú mismo, o solo un reflejo de lo que los demás esperan, porque hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a admitir. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, entendió esto con una claridad brutal. El ser humano no busca la verdad, busca encajar. Nos vestimos, hablamos y actuamos siguiendo un guión invisible, no porque sea nuestra esencia, sino porque nos han enseñado que la aceptación es más importante que la autenticidad. Pero aquí viene la pregunta: ¿aceptación de quién? Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sonreído cuando en realidad no querías hacerlo? ¿Cuántas veces has asentido con la cabeza en una conversación que no te interesaba? ¿Cuántas veces has sentido que la sociedad es un contrato implícito en el que pagas con tu identidad para poder pertenecer? Ahora, lo que realmente importa, ¿a qué costo? Schopenhauer lo dijo sin rodeos. La inteligencia clara y la vida social están en conflicto. Cuanto más inteligente eres, menos sentido ves en la farsa. No porque seas arrogante, sino porque ves lo que otros no ven. Ves las máscaras, ves las mentiras disfrazadas de cortesía. Ves la fragilidad de un mundo donde todos construyen su identidad a partir de la aprobación ajena. Y lo más inquietante, ves que la mayoría prefiere no cuestionarlo. La sociedad no está diseñada para que te enseñe a pensar, sino para que sigas distraído. Porque cuando comienzas a pensar demasiado, empiezas a notar las contradicciones. Empiezas a darte cuenta de que muchas relaciones son una ilusión. Que la mayoría de las conversaciones no significan nada. Y que el esfuerzo por encajar en realidad una forma de autosabotaje. Y aquí yace el dilema, si eres lo suficientemente inteligente para notar esto. Entonces también eres lo suficientemente inteligente para sentir la soledad que trae. Porque seamos sinceros, cuanto más piensas, menos encajas. Y la gente lo siente. Sienten que no te unes a la histeria colectiva. Sienten que no participas en los rituales sociales con la misma devoción ciega. Y eso les molesta, porque tu mera existencia es una amenaza a la burbuja en la que viven. Schopenhauer lo dijo sin rodeos. La soledad es el destino de todas las grandes mentes. Y eso duele. Duele porque la sociedad te ha enseñado que la felicidad está en conectar con otros, que necesitas amigos, círculos sociales, pertenecer. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría de esas conexiones están vacías? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que el precio de socializar es la mediocridad? Lo que pasa es que empiezas a buscar algo más. Empiezas a retirarte, empiezas a valorar tu tiempo más que la aprobación de otras personas. Y aquí es donde pasa algo curioso. Al principio la soledad se siente como un castigo, pero luego se convierte en un privilegio, porque en la soledad descubres algo que la sociedad intenta ocultarte a toda costa. Paz mental. Schopenhauer entendió esto mejor que nadie. Para él, la inteligencia no era solo una bendición, también era una maldición. Cuanto más entiendes el mundo, menos te emociona. Cuanto más ves la naturaleza humana, menos quieres ser parte de su juego. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque pensarán que este mensaje es una invitación a la misantropía, que se trata de odiar a las personas o rechazar todo contacto social. Pero no es así. Se trata de entender la diferencia entre interacción y obligación. Se trata de darte permiso para elegir cuándo y con quién socializar. En lugar de simplemente seguir lo que se espera de ti, se trata de aceptar la verdadera inteligencia. No necesita validación externa,
Pero aquí viene la parte más interesante. Cuando dejas de buscar aceptación, algo cambia dentro de ti. La gente se da cuenta. Ven que no estás desesperado por encajar, que no dependes de su aprobación, que tu mundo no se derrumba si no te invitan a la próxima fiesta. Y eso los confunde, porque la mayoría de las personas viven atrapadas en la necesidad de ser vistos, escuchados, aprobados, y tú al no participar en ese juego te conviertes en un enigma que intimida, un enigma que intriga, porque la ironía de todo es que cuanto menos te importa la validación social, más poder tienes sobre ella. La verdadera libertad comienza cuando ya no te preocupas por lo que los demás piensen de ti. Así que la próxima vez que alguien te diga que deberías socializar más, que deberías esforzarte más para ser más sociable, que deberías ser como todos los demás, recuerda esto: no eres tú quien está equivocado, simplemente eres alguien que ha visto la verdad. Y la verdad, para la mayoría de las personas, es demasiado incómodo para aceptar. Y aquí es donde se pone aún más interesante, porque cuando te das cuenta de que no necesitas validación social, cuando realmente internalizas que la mayoría de las interacciones son teatro, comienzas a notar algo más: el silencio. El silencio se convierte en tu aliado, y eso aterroriza a los demás, porque vivimos en un mundo donde el ruido es constante. Redes sociales, conversaciones triviales, noticias diseñadas para provocar reacciones. Todo está hecho para mantenerte en un estado de distracción perpetua, porque el silencio te obliga a pensar, y pensar es peligroso. Schopenhauer no solo entendió esto, lo vivió. Pasó la mayor parte de su vida alejado de la sociedad, inmerso en filosofía, música y contemplación. Y no fue porque odiara a la gente, fue porque entendió que el ruido del mundo solo sirve para nublar la mente. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca, porque confunden soledad con aislamiento. Pero hay una gran diferencia entre estar solo y estar aislado. Estar solo es un acto de poder. Es decidir conscientemente que prefieres la profundidad sobre la superficialidad que eliges, la calidad sobre la cantidad, estar aislado. Por otro lado, es una maldición. Es lo que siente alguien que quiere encajar, pero no puede, que se esfuerza por ser aceptado, pero nunca lo logra. Y aquí está la ironía. El que busca desesperadamente la aceptación siempre será rechazado, pero el que lo rechaza por elección nunca estará realmente solo. Porque cuando caminas tu propio camino, sin importar la aprobación de los demás, atraes a los que realmente importan. Personas que piensan, que cuestionan, que no necesitan llenar cada segundo de sus vidas con ruido innecesario, porque aquí está la verdad. La inteligencia no es antisocial. Lo que pasa es que la inteligencia rechaza lo banal. Piensa en esto. Los grandes genios de la historia no eran antisociales, pero tampoco estaban dispuestos a perder su tiempo en conversaciones vacías. Da Vinci pasó años inmerso en su trabajo. Sin sentir la necesidad de compartir cada pensamiento con el mundo N, se retiró de la sociedad cuando se dio cuenta de que su forma de pensar era demasiado incómoda para las mentes convencionales. Tesla trabajó en sus inventos con una obsesión que pocos entendían, y todos ellos eran vistos como excéntricos, tan extraños como personas difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque no se ajustaban a la norma, no seguían el guión de la vida social ordinaria, porque aquí está el secreto. La vida social es solo una serie de rutinas predecibles diseñadas para mantenerte dentro del sistema. Desde el momento en que naces, te enseñan que ser aceptado es lo más importante que necesitas. Amigos, que necesitas ser parte de un grupo, que el aislamiento es malo, pero nadie te dice que la mayoría de esos grupos solo existen por el miedo a la soledad, no por afinidad real. Nadie te dice que muchas personas, con grandes círculos sociales, en realidad se sienten vacíos.
Nadie te dice que las mejores ideas, las grandes revoluciones, los descubrimientos más importantes, nacieron en mentes que se atrevieron a alejarse del ruido. Pero hay más, porque aquí es donde muchos se confunden. Creen que la solución es rechazar por completo a la sociedad, que la respuesta es convertirse en un ermitaño, desconectarse del mundo y vivir en total aislamiento. Pero no es así, porque el verdadero poder no está en huir del mundo, está en saber cuándo interactuar con él y cuándo no. El verdadero poder es moverse en las sombras cuando el ruido es demasiado fuerte, pero aparecer con fuerza cuando es necesario. Piensa en los grandes estrategas. No siempre estuvieron en el centro de la batalla, pero cuando aparecieron su impacto fue imposible de ignorar. Aquellos que realmente entienden la vida no son esclavos de la sociedad ni fugitivos de ella. Son jugadores silenciosos. Mueven sus piezas sin anunciarlo, construyen en la oscuridad. Y cuando el mundo finalmente se da cuenta de su existencia, es demasiado tarde, porque ya ganaron, sin necesidad de llamar la atención. Schopenhauer dijo que la inteligencia superior está destinada a la soledad sólida, pero no como un castigo, más bien como una ventaja, porque en la soledad realmente se puede construir algo que valga la pena. Pero ¿qué pasa con los que no entienden esto? ¿Qué pasa con los que piensan que la felicidad solo viene de la aprobación de los demás? Lo que pasa es que viven atrapados en un ciclo de dependencia. Cada foto que suben, cada historia que comparten, cada opinión que expresan, todo está calculado para recibir una reacción, un like, un comentario, una validación que los haga sentir que existen. Pero aquí está la brutal verdad. Si tu existencia depende de la reacción de los demás, entonces nunca has vivido. Realmente, solo eres un reflejo de lo que los demás esperan de ti. Y eso es lo opuesto a ser libre, porque la verdadera libertad no se trata de hacer lo que quieras, sin consecuencias. Se trata de no necesitar la aprobación de nadie para hacer lo que realmente deseas. Se trata de no depender del ruido para sentirse vivo. Es poder estar solo en completo silencio, sin sentir ansiedad, ni la necesidad de llenar cada vacío con distracciones. Y si no puedes hacer eso, entonces no eres libre, eres prisionero del ruido. Schopenhauer lo entendió mejor que nadie. Por eso se distanció del mundo, no como un acto de rechazo, sino como estrategia, porque solo desde la distancia puedes ver la realidad con claridad. Solo en silencio puedes escuchar tu propia voz. Y si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo ya lo sabías. Sabías que algo en la vida social moderna no tiene sentido. Sabías que muchas de las interacciones que tienes son pura formalidad. Sabías que el verdadero crecimiento no ocurre en el ruido, sino en la introspección. Ahora la pregunta es, ¿tendrás el coraje de aceptarlo? Porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás, se vuelve insoportable. Las conversaciones triviales parecen absurdas. La necesidad de encajar desaparece y todo lo que queda es la verdad de que la soledad no es un castigo, es un privilegio reservado solo para aquellos lo suficientemente fuertes para soportarlo. Ya no puedes engañarte a ti mismo, no puedes. Oblígate a disfrutar lo que una vez parecía normal. No puedes pretender que las conversaciones vacías te llenan o que la validación externa significa algo. Y ese es el punto de no retorno. Es aterrador, ¿no? Porque la mayoría de las personas pasan sus vidas tratando de encajar, haciendo sacrificios silenciosos para ser aceptados, cerrando partes de su esencia para evitar molestar a los demás. Pero tú ya no puedes hacer eso, porque ahora entiendes algo que la mayoría nunca entenderá. La vida no se trata de encajar, se trata de encontrar lo que realmente resuena contigo y tener el coraje de seguir ese camino, incluso si eso significa caminar solo. Y aquí está la paradoja más brutal de todas.
Cuanto más te atreves a ser tú mismo, más magnetismo generas, porque la gente está desesperada por la autenticidad. Pero muy pocos tienen el coraje de ser auténticos, y los que lo hacen, los que se mueven sin miedo, los que no necesitan la aprobación de nadie, esos son los que terminan siendo seguidos, pero no porque la busquen, sino porque la verdadera independencia es tan escasa, tan auténtica, que es imposible pasarla por alto. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con esta verdad absoluta? Puedes ignorarla. Puedes fingir que nunca viste este video, volver a la rutina, seguir cumpliendo las expectativas que otros impusieron sobre ti. O puedes tomar el camino más difícil. Puedes aceptar la incomodidad de ser diferente. Puedes abrazar el hecho de que nunca encajarás del todo. Puedes dejar de traicionarte solo para ser aceptado. Puedes empezar a vivir según tus propias convicciones, no las de los demás. Porque, al final, hay dos tipos de personas en este mundo: los que siguen el camino trazado para ellos y los que se atreven a trazar el suyo propio. La mayoría elige lo primero, porque es fácil, más cómodo, más seguro. Pero los pocos que eligen lo segundo son los que realmente transforman el mundo. Así que, dime, ¿en qué grupo estás? Si has llegado hasta aquí, quiero que dejes un comentario con la frase: el pensamiento es poder. Porque los que entienden esto están listos para jugar el juego de la vida con sus propias reglas. Y si este video te hizo pensar, si en algún momento sentiste que describía algo que siempre has sabido pero nunca has dicho en voz alta, entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo vídeo.